Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza otro programa de UNASPU TV, aquí en la red, como todos los domingos, de 9:30 a 10, este encuentro con todo el país, llegando a cada rincón del país, donde por ahí los grandes medios llegan. La red tiene esa posibilidad de estar, llegando con la información de primera mano, desde la UNASPU. Y es un gusto, un domingo muy especial, muy particular, por muchas razones, ¿no? Pero vamos a estar hoy con un invitado realmente importante que nos va a clarificar un montón de temas vinculados a este COVID-19, a este coronavirus, a esta pandemia que desde marzo del pasado año nos tiene hablando, nos tiene, la verdad, acostumbrándonos a cosas muy complicadas que han pasado en el país y que a poco, intentaremos entre todos ir saliendo. Pero como siempre, el gusto de estar recibiendo al secretario general de la UNASPU, Daniel Baldassari. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Buen día, me va bien, acá esta mañanita, acá mate por medio. Mate por medio, arrancando la jornada. ¿Cuántos? El otro día me llamaba un señor, me escribió un señor que estaba por Tranqueras, esperaba que terminara el programa para salir al campo a andar a caballo, ¿no? Cosas lindas que pasan. Qué bueno. Lo decíamos, Daniel, es un gustazo estar recibiendo esta mañana al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, una palabra más que autorizada. Me refiero al doctor Gustavo Greco, a quien le damos los buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. En un tema que, hablamos con Daniel, nos compromete a todos, y ya está la vacuna acá. De acuerdo, ya está. Comienza el plan de vacunaciones que el gobierno ha implementado, con alguna modificación, en virtud de la disponibilidad de los proveedores. Se modificó un poquito el plan que estaba previsto y que se había puesto oportunamente en conocimiento en diciembre, empezando por otros colectivos, en función de lo que los expertos recomiendan para cada sector o para cada rama de actividad, de acuerdo a riesgos de exposición, la vacunación. Pero creo que es un paso muy importante para el país, es el comienzo del fin de esta pesadilla, que está lejos todavía, pero es un paso muy importante, sin duda. La UNASPU, Daniel, ha estado permanentemente pregonando el hecho de que, reconociendo que hay un primer nivel, que son los trabajadores de salud, pero que los adultos mayores, por un tema lógico, las cifras así lo indican, también están esperando la vacuna, ¿no? Bueno, hay una gran expectativa, ¿no? Esperemos que no se defraude, que todos los adultos mayores, sin lugar a dudas, nosotros somos por excelencia clientes de estas campañas cada vez que hay que vacunarse. Tenemos ya asumido que eso es algo a favor de las personas, y más con este coronavirus que nos ha sorprendido a todos, que es de carácter mundial, que por distintas razones no ha habido una estrategia común y que eso también ha complicado un poco este asunto, pero ahora, como bien decía el doctor Greco, tenemos una luz allá en el camino al cual nos tenemos que dirigir para empezar el proceso ese, que no es mágico, no va a ser de un día para el otro, que hay que tenerlo en cuenta que son procesos y que hay que, científicamente el doctor lo va a explicar mucho mejor que nosotros, pero que tenemos que seguir teniendo paciencia y seguir cuidándonos, porque los adultos mayores somos un sector de riesgo y a los hechos me remito, ¿no? Doctor, hablamos con Daniel y contigo antes de empezar el programa, una palabra que es importante, ¿no? Confianza. Confiar en la vacuna. Es así. Creo que hay muchos mensajes importantes en estos días que son claves para el futuro, para la calidad de vida y para la vida en general, ¿no? Primero, sí, ratificar eso. Los adultos mayores son población de riesgo. El impacto del virus en la población de adultos mayores es importante, los números lo muestran. El porcentaje de personas que lamentablemente han fallecido es muy importante, ronda el 70% de personas mayores de 65 años. El tema de las comorbilidades, que obviamente se van desarrollando con mayor incidencia a medida que aumenta la edad. No es el único sector, no es la población exclusivamente afectada, obviamente, y eso también hemos sido muy enfáticos en decirlo. Han fallecido personas jóvenes y muy jóvenes por el virus, pero estadísticamente el grueso, sin duda que es
la población de riesgo a cuidar, a proteger, así se ha hecho además con el tema laboral, con el tema del aislamiento, del distanciamiento físico, cosas con las cuales hay que seguir. Entonces, primer concepto, un grupo a priorizar, a cuidar, a extremar, los nietos con los abuelos, los hijos con sus padres, ese distanciamiento que mantenemos, la famosa burbuja ahora, hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo hasta que tengamos el efecto rebaño de un importante número de personas inmunizadas, que ronde el 70% de la población. Porque lo que está claro, y hablando de la confianza de las vacunas y de lo que nos dan las vacunas, es que las vacunas nos protegen de enfermar gravemente, tan gravemente como para ir a una terapia intensiva, y ahí empiezan a jugar otros factores. La edad y las comorbilidades se empiezan a mezclar, y lo que vemos quienes hacemos terapia intensiva además es que el motivo de ingreso es por una infección respiratoria aguda grave con características muy específicas que solo hemos visto con este virus y que se reconocen fácilmente hoy en día, pero que después empiezan a jugar otra serie de factores que terminan a las semanas con el fallecimiento de la persona. Pero el ingreso fue por este motivo, aunque el final haya sido por una sucesión de complicaciones, ¿no? Entonces, la vacuna previene enfermar y enfermar gravemente, ir a terapia intensiva e ir a CTI. Y esto no es una suposición, ni es una expresión de deseo, es lo que nos muestra los números, lo que nos muestra la información científica confiable que viene de países que ya llevan millones de dosis administradas, ¿no? Millones de dosis administradas, en que se ve que drásticamente bajan las personas que enferman gravemente y las personas que fallecen. Pero no previene el contagio en la sociedad. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos vacunamos, individualmente nos protegemos de enfermar gravemente, pero podemos contagiarnos y contagiar. Podemos contagiar. Entonces, hasta que la otra persona con la cual yo interactúe no esté también inmunizada, tenemos que mantener esto. Claro. Porque el cuidado es colectivo. Es individual y es colectivo. Hay que tener mucha precaución en no generar esa falsa sensación de seguridad de que me vacuné. Está bueno eso. Y vamos arriba, ¿no? Y empezamos a compartir el mate y todas esas cosas que estamos desesperados por hacer, dicho sea de paso. Pero es muy importante ese concepto. Podemos contagiar. Y podemos contagiar a alguien vulnerable y podemos hacer daño contagiando, aún estando vacunados y protegidos. Doctor Daniel, hay gente que está mirando ahora a adultos mayores que por ahí tienen alguna patología, ¿no? Problemas respiratorios, algún tipo de enfermedad. ¿Igual hay que vacunarse o hay excepciones en ese caso? Hay que vacunarse justamente porque lo que previene es el desarrollo de inmunidad para que esta enfermedad no agreda a nuestros pulmones y el problema es que la agresión de los pulmones por el virus SARS-CoV-2, interactuando con otras patologías, interactuando con el EPOC, con el asma, con la hipertensión, con la diabetes, es una combinación compleja y es lo que pone a las personas en situación crítica y se lleva la vida de las personas. Doctor, ¿todas las vacunas son buenas? Porque claro, uno escucha varios nombres ahí, ¿no? Sí. Sinovac, la de Pfizer, la rusa, y uno queda claro, se empieza a hablar de eso, ¿no? Que esta sí, que esta no. Todas son buenas. Todas son buenas. Y yo te agradezco la pregunta porque es un concepto que tiene que quedar muy claro para no alimentar un falso dilema entre me vacuno con la mejor o no, o yo quiero esta o yo quiero aquella, ¿no? Vamos a dejar de lado todo el tema político, ¿no? Que si la rusa es buena, que yo me vacuno con la rusa o con la china. Saquemos ese tema. De hecho, la rusa ha demostrado ser una de las más efectivas, ¿no? Que tanto ha estado politizado el tema de la vacuna. Cuando hablamos de la eficacia de las vacunas tenemos que ser muy cuidadosos en que traducir en números y decir el Coronavac tiene un 50 y algo % de eficacia y Pfizer tiene 95%. No son números comparables porque los estudios metodológicamente fueron hechos en poblaciones distintas, en circunstancias distintas,
en países distintos, y no necesariamente estamos comparando manzanas con manzanas, podemos estar comparando manzanas con peras. Coronavac ha tenido fases de estudio, fase 3 de estudio en distintos países con distintas poblaciones, y la misma vacuna en sus distintas fases en distintos países tiene distintos porcentajes de eficacia. El concepto que tenemos que llevarnos, el concepto que tenemos que tener, es lo que hablamos al principio. Coronavac, AstraZeneca, Sputnik o Pfizer, todas tienen un potencial de protegernos de contraer enfermedad grave cercano al 100%, todas. Entonces, da igual. Esas pequeñas diferencias de eficacia que se miden, que no solamente se miden por la enfermedad que se contrae, sino por la capacidad de desarrollar inmunidad que se mide en sangre, en fin, cosas más complejas con las que se estudian las vacunas, son los que hacen la diferencia y hacen que los expertos de nuestro país recomienden para los grupos de mayor riesgo de exposición y de contraer enfermedad y de contagiar, como somos los trabajadores de la salud, que estamos en permanente contacto con personas portadores, enfermas de coronavirus, recomendar determinada vacuna, esa modificación en el plan propuesto allá por diciembre, en virtud de cómo llegan las remesas desde los distintos proveedores. Pero bueno, hay que vacunarse con la que nos toque, cuando nos toque. El Plan Nacional de Vacunaciones de nuestro país tiene una experiencia de décadas, desde el año 1982, provee 18 vacunas en forma gratuita, con acceso universal, contra enfermedades infecto-contagiosas, que tienen un excelente resultado a nivel de población y es referencia en el mundo. Las mismas personas que de hace décadas conducen ese Plan Nacional de Vacunaciones, con una comisión asesora que analiza evidencia científica, que está en la Universidad de la República, es la que hace este estudio, enriquecido ahora además por este grupo creado ad hoc, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, y entre todos elaboraron el plan de vacunaciones, las recomendaciones, y es lo que nos trasladan que es lo mejor para nosotros hacerlo. Y la palabra es confiar, la palabra es confianza. No hay mucho misterio en el tema, y nosotros llamamos, convocamos y le transmitimos a la población en general, a la población de adultos mayores en particular, a los trabajadores de la salud. Dejemos de lado el miedo, hay que vacunarse por nosotros y por el resto de la sociedad. Nos quedan 2 minutos para seguir Perdón hablando. que... No, por favor, al contrario, es un gusto escucharlo. La primera cortita, son 2 dosis, ¿no? Es Toda una, la y la vacuna... otra, ¿cuándo hay que vacunarse? En esta semana tuvimos una reunión con el Ministerio donde nos informaron algunos aspectos logísticos de la vacunación. Va a haber un registro que se va a hacer vía web, por WhatsApp y por 0800, donde nuestros números de cédulas van a estar habilitados para ser agendados cuando la franja que nos corresponda así lo determine. O sea, el grupo que inicia es educación, policías y demás, no recuerdo exactamente ahora. Bueno, pero solo ellos van a estar habilitados para agendarse. Y todos vamos a ir estando habilitados a medida que el plan de vacunaciones lo vaya determinando. Se nos ha informado que llegan 192.000 dosis de vacuna Coronavac para comenzar mañana la vacunación. Aproximadamente 1.580.000 dosis más el 15 de marzo. Y a partir del 8 de marzo, de Coronavac, y a partir del 8 de marzo, unas 460.000 dosis de Pfizer, que van a llegar en remesas de 50.000 por semana. Y va a llegar 1,5 millones de dosis más del fondo COVAX, de la vacuna de AstraZeneca, que aún no tiene fecha. La aspiración del gobierno es vacunar a 2.800.000 personas cuanto antes. Hasta ahora es lo que está comprometido de vacunaciones, de dosis de vacuna, y eso es lo que han comunicado. Y es importante ir cumpliendo, poder llegar a ese marzo, como se anunció, con ese 30% de la población inmunizada, que sería realmente muy bueno, priorizando a las poblaciones de riesgo.
Y creo que hay que poner todo desde las distintas organizaciones convocando a que esta vacunación voluntaria, porque es voluntaria, que no va a tener un consentimiento informado, firmado, porque el consentimiento es poner el hombro, ¿no? Tal cual. Sabemos que el beneficio supera ampliamente los riesgos. Con los millones y millones de dosis que hay administradas en el mundo, realmente los efectos adversos son mínimos, y ninguno de ellos ha sido grave o de fatalidad. Bien. Entonces, la palabra confianza, seriedad, credibilidad institucional que hace al gobierno y a la tradición institucional de nuestro país de muchísimos años, es nuestra mayor tranquilidad en este sentido. Nos queda agradecerle al doctor Greco, ¿no? Sí. Pero hay un tema que también es muy importante que lo planteó Gastón Garballo la pasada semana, ¿no? Aprovechando esta vez, ¿no? Que está vinculado directamente a todo este tema de la pandemia, ¿no? Que es la presencialidad, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los jubilados, los pensionistas tenemos, los adultos mayores, las personas mayores, tenemos un problema, ¿no? Digo que por la propia edad siempre tenemos programas de mantenimiento, digamos así, y que eso se ha visto afectado, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver también con esto, que nos preocupa mucho, y que nosotros siempre estamos muy atentos a ello, es cómo la pandemia, el encierro, el no ver la familia, los que viven solos y solas, que son un número importante en nuestro país, personas mayores que viven solas y solas, es decir, cómo encontramos eso que nos está afectando de manera importante, uno empieza a constatarlo por distintos lugares, bueno, cómo también se encuadra dentro de esta situación, ¿no? La atención, la necesidad de que se atienda personalmente a las personas, que puede haber algunas consideraciones. Hay un anuncio, digo, pero un poco nos interesa saber un poco tu opinión. Sí, compartimos que la presencialidad es esencial, es clave, que hay que volver a la presencialidad. Es imposible hacer un buen ejercicio de la medicina a través de la telemedicina o solo por la telemedicina. Estamos absolutamente de acuerdo con eso. Ni que hablar con los aspectos psicosociales del distanciamiento físico, el encierro y el distanciamiento que tiene que las vamos a ver en el tiempo. Y las vamos a pagar en el tiempo, ¿no? En muchos aspectos creo que es tema para hablarlo extensamente. La intención de las autoridades es que a partir del 1 de marzo se vuelva a una presencialidad parcial en algunas especialidades básicas como medicina general, pediatría y ginecología, y en el resto de las especialidades una presencialidad parcial a partir del 1 de abril, porque la idea es que el personal de salud y la población estén mayormente inmunizados, pero particularmente el personal de salud esté inmunizado, porque a la vez de riesgo de contagio, contagiamos. Claro. Ahí tenemos una matices con el gobierno, le hemos planteado que nos parece razonable en este escenario dar un marco de progresividad y gradualidad al retorno, para no correr riesgo de que entre vuelta a la presencialidad en los centros asistenciales, la vuelta a clases y todo, bueno, que no tengamos lo que estamos viendo ahora, que es un rebote de casos, ¿no? Entonces, hay que encontrarle el justo equilibrio. Creo que la inminencia del comienzo del plan de inmunizaciones cambia esto, y nos hace verlo con cierto optimismo en un horizonte mucho más cercano, porque hay que resolver todo eso. No se puede. La telemedicina nos ayuda, resuelve algunas cosas, lo hablábamos en la radio, ¿no? El traslado de la mutualista para una repetición de medicamentos se puede resolver por la telemedicina, y con una breve consulta. Y aprendimos que funciona. Sí, pero el doctor me duele esto. Pero doctor, me duele esto y tengo que tocar. Sí, Y tengo que poner estetoscopios. Claro. Entonces, hay que encontrar el equilibrio de todo, ¿no? Creo que realmente los zapallos tienen que acomodarse mucho en el carro, pero siendo al principio presencialidad necesaria e imprescindible,
vuelta gradual, progresiva, programada, de preferencia con un plan de inmunizaciones, si no cumplido, por lo menos en vías de ser cumplido, para minimizar riesgos de todos quienes interactuamos en esa presencialidad, porque podemos hacer más daño si apuramos el caballo. Doctor, en nombre de todos, ¿no?, que están mirando, sí, y nosotros también agradecerle estos minutos que han sido clarificantes, Daniel, ¿no? Sí, yo creo que es una gran expresión de solidaridad del sindicato médico en la persona de su presidente, ¿no?, que nosotros mucho agradecemos, no solamente por lo puntual, sino por el significado que tiene la permanente colaboración entre los distintos componentes de la sociedad. Desempeñemos la actividad que desempeñemos, porque tenemos muchas cosas en común y está bueno que se transmita, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. Un honor para nosotros. El compromiso social del cuidado de la salud de la población está en el ejercicio profesional, individual, en el laboral, pero es parte de nuestro sentir gremial y colectivo, así que es un placer estar aquí y cuando ustedes dispongan estaremos nuevamente. Una pausa, seguimos compartiendo ONASPO TV a través de la red, ya en la última parte. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPO TV a través de la red, volviendo a agradecer la presencia del presidente del sindicato médico, que ha sido sin duda clarificante en todo esto. Ya retomamos con Daniel la charla. Daniel, bueno, hay un tema que sigue también así en la vuelta. Hay una extensión del plazo ahora, que tampoco es mucha, pero esta reforma de la seguridad social sigue, esta comisión de expertos sigue en la etapa de análisis, ¿no? Y uno piensa, cuando se comience a desgranar todo esto, va a haber tiempo de poder, porque son muchos los temas, ¿no? Y uno opina, ¿dará tiempo para hablar sobre la tasa de reemplazo, por ejemplo, y otros temas, ¿no? Pero ¿cómo se ve la ONASPO? Básicamente vos que conocés mucho de este tema, ¿no? ¿Cómo lo estás vislumbrando? Bueno, nosotros naturalmente que la dirección de ONASPO, que tiene dedicado 7 compañeros que trabajan junto con el compañero Gabriel Regalado, el economista que representa a ONASPO en la comisión, estamos trabajando muy juntos, siguiendo el desarrollo de los acontecimientos. Lo que ahora, luego de que se planteó por parte de las organizaciones sociales y otros representantes la necesidad de que aquel primer resultado presentado por la presidencia de la comisión sobre el análisis, digamos, que ha ocurrido en estos años desde la aprobación de la ley del 95, es decir, la 16.713, cuando se incluyó un pilar, digamos, privado de ahorro individual y con la incorporación de las organizaciones financieras, las empresas financieras en la seguridad social como un hecho nuevo en el país que nunca había ocurrido, con lo cual significaba la privatización de una parte de la seguridad social. Todo ese diagnóstico que fue ¿qué dijimos? Dijimos, esto es muy limitado. Esto recoge parte de algunos que piensan, pero por ejemplo de las cosas que planteó ONASPO no se recoge ninguna de esa situación. Lo mismo lo que plantearon los trabajadores a través del PICNT y lo mismo, otros sectores que también tienen las mismas preocupaciones. Entonces nos encontramos que por el otro lado ha ido ocurriendo que la propia administración que está llevando adelante la gestión del BPS también ha introducido, digamos,
medidas administrativas que van en el sentido contrario de abordar los temas, por ejemplo, de la propia financiación del sistema, con medidas que bajan el control de los aportes, favorece la evasión, y eso para nosotros es muy malo, porque por ese lado empieza la desfinanciación del sistema. Entonces, en esa primera etapa, ¿qué dijimos? Dijimos, esto es insuficiente, no recoge todo lo que acá se ha planteado, y solamente se recogen partes que son algunas cosas casi lo mismo que dicen, por ejemplo, las AFAP. Entonces, por ejemplo, que las comisiones que cobran las AFAP a cada afiliado, pues ese concepto que ya está como de alguna manera asumido y aceptado, cosa que nosotros no hemos aceptado, entendemos que eso no se corresponde con la realidad. Si a eso lo atamos luego con el resultado que debe perseguir cualquier sistema de seguridad social, que es lo que tiene que ver con la equidad, que es lo que tiene que ver con la seguridad, que es lo que tiene que ver con que cuando llegamos a la edad de adultos mayores tener esa tranquilidad que nos permita vivir con dignidad, bueno, el acceso, digamos, con justicia social a esa etapa de la vida, luego de haber trabajado toda una vida, eso no está contemplado, no está resuelto, y por el contrario, ahora que estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ejemplo, decir que el problema del famoso déficit del BPS, que está dado, que no se diga muy directamente, pero se señala como uno de los factores que ha llevado a eso, de que la flexibilización de la ley 1713 con la ley del año 2007-2008, que esa es la causa de ello, ¿no? Una de las causas importantes. Y la causa de ello fue la que muchas mujeres, que producto de una situación en la cual las mujeres ganan menos que los hombres, ocupan los puestos menos buenos, por llamarlo de alguna manera, que siguen teniendo diferencias por el mismo trabajo de lo que ganan los hombres, por una situación que existe en el país, que es histórica y que existe en la sociedad, que tiene que ver con, bueno, cómo la mujer, digamos, ha tenido que enfrentar distintas situaciones que no le ha permitido estar en las mismas condiciones que el hombre. Entonces, esa ley lo que hizo fue favorecer que 100.000 mujeres, hombres y mujeres, pero fundamentalmente mujeres, que no podían jubilarse porque la propia ley era tan exigente que no lograba acceder al beneficio, pudieran acceder a ese beneficio. Ahora, ¿a qué beneficio accedieron? Accedieron un beneficio de ganar una jubilación, una pensión mínima, que él está en los 14.000 pesos actualmente, y por lo tanto eso tampoco es, una gran cosa. Es mucho, si lo comparamos con otras realidades, es mucho porque los ajustes de julio de las jubilaciones, que también se le señala como una de las causantes del déficit que ha tenido el BPS, ha sido los ajustes que ha permitido duplicar lo que de otra manera hubiera sido las jubilaciones mínimas. De todas maneras, hay que decir, con 14.000 pesos no se puede vivir. Más en una situación como la actual, en una situación donde tenemos que la jubilación y las pensiones en el último ajuste han perdido 1.8% de poder de compra. ¿Por qué? Porque el índice medio de salario es ese, porque han bajado el salario de los trabajadores, porque muchos trabajadores han ido al seguro de paro, porque todos los referentes que hacen el ajuste de las jubilaciones han dado esa situación. Entonces, 1.8% de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones para quien gana 14.000 pesos es mucho, y eso afecta la calidad de vida de las personas. Eso se vincula con otras medidas que se han tomado,
que tenemos que seguirlas comentando, que tiene que ver con la forma en que se ha ajustado esta vez las BPC, o sea, las bases de prestaciones, es decir, que es por lo cual se ajusta una cantidad de beneficios y que termina perjudicando al jubilado y al pensionista, y en particular a aquellos que perciben prestaciones más bajas. Y luego se dice eso, pero no se dice una palabra sobre aquellas cajas que tienen no solamente, digamos, las mismas, proporcionalmente mucho más pérdidas que el BPS, como el caso de la caja militar, sino que además el sistema es distinto porque el acceso al beneficio le supone a las personas una situación de inequidad con respecto a esas situaciones que nosotros no podemos estar de acuerdo, y por lo tanto ello llevó a que se haya reelaborado un nuevo diagnóstico de ese periodo histórico que estoy hablando. Ese nuevo diagnóstico, nosotros vemos que en las cosas que son fundamentales, porque, por ejemplo, podemos ponernos de acuerdo, yo qué sé, que si se trabaja, porque en realidad se habla de la edad para jubilarse, y se habla de 60 años. 60 años es lo formal. En los hechos la gente ya se está jubilando con 64 años de promedio. Por lo tanto, si hablamos de eso, capaz que hasta los trabajadores que serían los afectados estarían poniéndose de acuerdo. Pero estamos hablando de los temas más importantes que son sustanciales desde el punto de vista de la marcha de la seguridad social. Y por eso estamos preocupados, estamos trabajando, empieza un proceso de concreción, de debate de la propia comisión, y entonces nosotros como NASPO estaremos pronunciándonos de manera clara en función de cuál es la mirada que tenemos sobre la seguridad social. Ha sido un gusto, amigo. También para estar con ustedes, compartir este programa que ha tenido de todo, y el encuentro va a ser en 7 días, ¿no? Para compartir más ONASPO TV aquí en la web.